La MPCC, que es la organización de un movimiento por un ciclismo creíble, prácticamente ha enviado un comunicado directamente en el que menciona a Nairo Quintana y pues al parecer no son para nada buenas noticias para el corredor colombiano, pues lo están acusando de que es un corredor que se dopó, lo están acusando como un corredor que no debe ser fichado por ningún equipo y pues prácticamente se complican mucho más las cosas para el corredor colombiano. Así que mis amigos, antes de irnos con esta noticia que es de suma importancia para todos, les recomiendo como siempre que se suscriban al canal, que es totalmente gratis, dejen su me gusta para seguir aumentando esta bonita comunidad y los que quieran y puedan pues pueden darle el clic al botón de unirse, empezar a volverse miembros del canal. Ya tenemos 2 miembros, les agradezco muchísimo desde aquí, desde el canal de Sin Cadena. Con ustedes pues ese apoyo es fundamental para nosotros seguir trabajando para traer las noticias diariamente. Y ahora sí, pues muchas gracias y vámonos directamente con el tema del que les vengo a comunicar. Así como lo están escuchando, la MPCC, Movimiento por un Ciclismo Creíble, ha enviado un último comunicado en el cual ha mencionado a Nairo Quintana y no solo eso, habla de Nairo Quintana como si fuera un corredor que se dopó y prácticamente le sigue dando una muy mala imagen al corredor colombiano. Además de esto, sabemos que la MPCC, que es ese Movimiento por un Ciclismo Creíble, que es una organización que tiene muchísima, pero muchísima fuerza en Europa con respecto a los equipos y respecto a varios World Tour, pues prácticamente ya le ha negado primeramente o en una primera instancia la posibilidad de que Nairo Quintana se reúna con ellos. Y es que recordemos que para el propio Nairo Quintana está haciendo todo lo posible por encontrar una solución y poder volver a correr en Europa, y ya la MPCC le había puesto una barrera bastante grande y era que no tenía nada que hablar con Nairo Quintana, no había nada de qué hablar y que el propio Nairo Quintana era el que había cometido el error y que ahora tenía que pagarlo. Además de esto, después de todo lo que pasó con el tramador en el Tour de Francia, fue Nairo Quintana el que trató de defenderse de varias maneras ante el TAS, y esto fue lo que enalteció, lo que enfureció a los grandes entes del ciclismo mundial, fue que Nairo Quintana se puso en contra de ellos, como por ejemplo la UCI, la ASO y también la MPCC. No les gustó para nada que el corredor colombiano se fuera tratado de defender, fuera hecho todo lo posible por tratar de demostrar su inocencia. Y es que recordemos que Nairo Quintana pues prácticamente tiró todo al tiesto y él mismo indicó que las pruebas no fueron tomadas pues de la mejor opción y que simplemente hubo muchísimos errores en esa toma de sangre que hicieron al propio corredor colombiano. Sin embargo, el comunicado es contundente, prácticamente habla muy mal del corredor colombiano y deja en evidencia que se le complica muchísimo a Nairo Quintana volver a Europa. Así que allí en pantalla les voy a estar poniendo directamente el comunicado oficial que envió la MPCC. Título: resultados mixtos entre ciclistas. El ciclismo también tiene 29 casos en 2022, pero repartidos en 15 países diferentes, género y disciplina combinados. Este es el segundo peor puntaje en 8 años después de 2019. Pero un análisis más detallado muestra que al limitarnos a hombres profesionales, equipos mundiales y equipos profesionales, este es una realidad, el número más bajo, 2 casos jamás registrados desde el caso de la Festina. Ahora sí, vámonos con la parte inicial que empiezan a hablar de Nairo Quintana. El MPCC, Movimiento por un Ciclismo Creíble, notará que si uno de los 2 casos se refiere al de Nairo Quintana, que fue el del 2022, recordemos muy bien esto, por el uso del tramadol, una sustancia que llevó a su descalificación del Tour de Francia por la UCI, pero no penalización por suspensión. Su equipo, sin embargo, se mantuvo en el cumplimiento de las reglas de nuestro movimiento, ya que el corredor fue inmediatamente expulsado de la competencia por su formación Arkea Samsic, de que no lo mantuvo en el final de la temporada. Aquí hay que parar un poco para entender este tema o este párrafo que ha puesto allí la MPCC, que tiene totalmente la razón, y esto fue lo que sucedió. Recordemos que Nairo Quintana fue penalizado por el tramador del Tour de Francia. Prácticamente el corredor colombiano lo sancionaron con una multa económica y también le quitaron los puntos UCI conseguidos, pero recordemos también que no fue suspendido por la UCI, no fue un corredor que lo atajaran todos los entes o que simplemente lo fueran dejado por fuera de las competencias o que el corredor colombiano no fuera podido competir, siempre y cuando, como dice allí precisamente el texto, el Arkea Samsic siguió las normas de la MPCC por encima de Nairo Quintana, y lo que ellos decidieron hacer fue simplemente sacarlo del equipo. Ni siquiera pudo terminar la temporada con ellos, y además de esto pues prácticamente Nairo Quintana lo dejaron en un limbo bastante complicado.
De acuerdo con nuestras estrictas reglas de ética, agreguemos que ningún equipo miembro del MPCC aceptó contratar al piloto colombiano y que esta actitud parece ser esencial para todos. Fuertísimas palabras que dice allí la MPCC, como lo indican ellos, ningún equipo que está inscrito en esa lista de la MPCC ha contratado a Nairo Quintana, y es que recordemos que tenemos el caso o el ejemplo perfecto como lo fue este último equipo francés que trató de contratar a Nairo Quintana, que estuvo muy cerca de fichar con ellos, pero a lo último el propio director de ese equipo salió a decir que ellos, por haberse unido a la lista de la MPCC, ya le habían indicado de que no se podía unir. Y si nos vamos un poco más atrás, recordemos los que decía uno de los directores o exdirectores más importantes de Europa, que él mismo mencionaba que quien fichara a Nairo Quintana no iba a correr las carreras más importantes, y esto lo había dicho el propio Johan Brunel. Entonces pues es muy complicado lo que está pasando con Nairo Quintana, como le indican allí. Va a ser muy imposible que logre fichar con algún equipo si la MPCC no le da un visto bueno, porque obviamente ninguno quiere arriesgar la calidad de permanecer en esa lista, y además de esto pues el veto cada vez se nota aún más. En 2022, la gran mayoría de los procedimientos de dopaje en el ciclismo de alto nivel se referían a corredores masculinos semiprofesionales de equipos Continental de carretera, 12 casos. El equipo portugués W52 FC Porto incluso se disolvió después de las revelaciones de la policía sobre un probable dopaje organizado. Prácticamente se acabó este equipo por ese problema. Ninguno de los casos revelados entre las formaciones continentales se refiere a un equipo miembro de la MPCC, es decir, los casos de dopaje del año anterior de 2022 de equipos grandes, ninguno hacía parte de la MPCC, así que ellos pues se libran de esto. A principios de año nuestro movimiento reúne a 30 equipos profesionales. Es que escuchen el poder que tiene esta entidad y por qué Nairo Quintana se quiere poner en contacto con ellos para solucionar los problemas. Son 30 equipos profesionales los que están añadidos en esa lista y a los cuales Nairo Quintana no podrá ir en esta temporada de 2023. Y es que allí lo acabamos de leer, ningún equipo va a fichar a Nairo Quintana que haga parte de esta lista, entre hombres y mujeres, pero solo 21 equipos continentales. Alentamos encarecidamente la adhesión de estas formaciones semiprofesionales a la causa del MPCC con el fin de colocar su ética y credibilidad en el centro de las preocupaciones de nuestro deporte. Prácticamente lo que indican es que hay muy pocos equipos semiprofesionales que se añaden a esa lista. No sé por qué no lo han hecho, sin embargo pues prácticamente ellos tratan de mandar como ese saludo, para que ellos simplemente se adhesionen a esa lista, firmen con ellos y se añadan a esas estrictas reglas antidopajes que tienen en la MPCC, y pues allí se le complica bastante la vida a Nairo Quintana. Este es el último comunicado que ha enviado la MPCC y al parecer no son para nada buenas noticias para Nairo Quintana. Ellos no quieren hablar con el corredor colombiano, prácticamente lo hablan o hablan de él como si fuera un corredor que se dopó, que es un corredor que no cumplió el reglamento, que es un corredor que corrió de forma no ética y que simplemente atacó lo bonito de este deporte, y como ellos indican, ningún equipo lo va a firmar después de hacer parte de la MPCC. Así que mis amigos, dejen ustedes en la bandeja de comentarios qué piensan al respecto de esta noticia. Pues es una noticia bastante complicada para el corredor colombiano y vamos a ver qué puede hacer este corredor en Europa para tratar de solucionar estos inconvenientes. Muchísimas gracias por ver este video y ya nos veremos en uno próximo.